Muy buenas noches, nuevamente les doy la bienvenida a todos, gracias por estar aquí en nuestra séptima lección del curso La Biblia, la obra del Salvador. En nuestra lección el día de hoy nos vamos a enfocar en la muerte de Jesús y en su sepulcro cuando fue sepultado y en la crucifixión, la historia que se encuentra en Lucas capítulo 23 versículos 35 al 56. Les doy la bienvenida, los saludo como su maestro y comenzamos siempre con una oración. Y oramos. Amado Señor Dios, te damos las gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser tus hijos. Señor Jesús, te damos gracias porque obraste la fe en nuestros corazones, para que nosotros creamos que Jesús cumplió con toda su obra y pagó por todos nuestros pecados. Todo esto y más lo oramos en tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a ver en nuestra clase? Vamos a utilizar el método de las 4 Cs, un método que espero ya se estén familiarizando bastante con el método para leer y entender la historia de Lucas capítulo 23. Luego vamos a contar la historia, practicar contando la historia de los ladrones en la cruz. Les voy a dar la oportunidad de que cuenten la historia. Y por último, vamos a explicar el significado de la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús cumplió y qué fue lo que Jesús logró con su muerte y con su crucifixión? El método de las 4 Cs es un método diseñado por Academia Cristo para ayudarles a ustedes a tener un plan, una estrategia a la hora de compartir una historia bíblica. Y la idea es que en estos cursos, en estas clases, ustedes se estén familiarizando porque el proyecto final va a ser ustedes utilizando el método de las 4 Cs para enseñar y mostrarme a mí como su maestro que conocen bien el proyecto, el método de las 4 Cs. Uno de sus compañeros, Raúl, ya compartió conmigo el proyecto final y hizo un muy buen trabajo. No tiene que ser nada del otro mundo, simplemente le estamos pidiendo que tomen una grabación y compartan la historia con alguien más. Las instrucciones del proyecto final las compartí con ustedes en la clase pasada en el video y las voy a compartir este jueves que viene como es nuestra última clase juntos. Van a tener 2 semanas para completar ese proyecto final, pero voy a compartir más de esa información en nuestra última clase el día jueves. El captar que tengo el día de hoy para ustedes es la pregunta, ¿cómo era el proceso de la crucifixión? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el proceso de la crucifixión en el tiempo de Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Quiénes eran las personas que eran crucificadas? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Y siguiendo un poco más o menos lo que dice la escritura, o sea, basándose en lo que le pasó a Cristo, que primero era la condena, porque él fue juzgado, llevado al Sanedrín, luego puesto ante los jueces de aquel momento, que era a lo mejor el gobernador o el líder de persona, y luego como un castigo, lo azotaban, le daban cierta cantidad de azotes de acuerdo a porque Pablo dice que me dieron 39 azotes, no recuerdo bien, luego que tenía que cargar la cruz, porque Jesús tuvo que llevar la cruz. Recordamos que alguien, creo que Arimeté, bueno, a José creo que lo hacen ayudarle. Luego viene la crucifixión, luego es expuesto públicamente, muerte, y que sabemos que muere, resucita nuestro Señor. Y, por el último sería la sepultura, cuando Él va a ser sepultado, más o menos siguiendo el proceso. No sé, Muy bien, Raúl, conozco bien. excelente. Muy buenos comentarios, una explicación de lo que vivió Cristo en la crucifixión. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, tenemos que recordar que los judíos no podían quitar la vida. En ese momento estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano ponía ese sistema para que podían quitarle la vida a una persona. Entonces, ¿qué hacían ellos? Por eso recurrieron a Poncio Pilato y aplican ese sistema donde ellos le dicen porque él lo iba a azotar nada más y lo iba a liberar. No, era denigrarlo y llevarlo a crucificarlo. En ese momento Poncio Pilato no lo quería crucificar, por eso se lavaba las manos. El sistema era aplicado por el Imperio Romano.
Muy bien, excelente. Recordar que los judíos no podían tomarle la vida a nadie, porque estaban bajo el gobierno de los romanos. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Buenas noches y Dios les bendiga. Lo que yo tengo conocimiento es que también le pusieron a Jesús crucificado en lo más alto, porque así los romanos castigaban para que otros vean como ejemplo que no cometan esos errores, o sea, que hagan esas cosas y que iban a morir a sí mismos. O sea, más o menos así tengo entendido. Y cuando morían en la cruz, morían por asfixia, y si es que en un tiempo determinado no se moría, le cortaban los pies, o sea, las partes del cuerpo para que muera. Eso es lo que yo tengo entendido. Muy bien, excelente, excelente. Muy buenos comentarios. Les recuerdo nuevamente para el beneficio de todos nosotros mientras estamos dictando la clase, si no estamos participando, por favor tengamos el micrófono apagado. La crucifixión de los criminales vivos no ocurría en el Antiguo Testamento. Voy a compartir con ustedes un poquito de la información sobre qué sabemos de la crucifixión en la historia. La crucifixión de criminales vivos no ocurría en el Antiguo Testamento, antes del tiempo de Jesús. Eso no pasaba. Sin embargo, los cadáveres, la gente que estaba ya muerta, a veces eran colgados en árboles como advertencia sobre cosas que habían hecho. Y esta era una costumbre que se conocía bastante y por eso en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a la cruz de Cristo como un árbol, en Hechos 5:30, es un símbolo de humillación y es un símbolo de deshonra y de muerte al referirse a la cruz como un árbol. Se conocía en esa época en el Antiguo Testamento. La crucifixión fue usada ampliamente por los romanos. Los romanos lo implementaban bastante. Solamente los esclavos, los provincianos y los criminales más bajos, o sea, lo peor de lo peor, eran crucificados. Pero rara vez, muy rara vez, los ciudadanos romanos eran crucificados nuevamente porque era una muerte bastante fuerte. Habían diferentes tipos de cruces que eran usadas a la hora de la crucifixión. Conocemos que estaba la cruz en una forma de la T, como se le conoce a Cristo, y también estaba en la cruz en una forma X, que posiblemente fue como murió Pedro, el discípulo de Jesús, que dijo que no merecía morir como murió Cristo, y lo crucificaron en una X. Pero a Cristo se le conoce que lo crucificaron como una T porque le pusieron un letrero encima diciendo que era el rey de los judíos, y como se lo pusieron encima, se entiende que fue crucificado en una T, y por eso tenemos todas a nuestros símbolos religiosos, las crucifixiones de Cristo como una T. Fue clavado en la cruz, eh, y después de la condena de un criminal, a la hora de la crucifixión, siempre había una condena. Después de la condena del criminal, era la costumbre que la víctima fuera azotada con un látigo con correas de cuero. Era costumbre que la víctima que se había puesto como criminal fuera azotada con látigos de cuero y con látigos de correas, las cuales en el caso de nuestro Señor sin duda lo debilitaron mucho y apresuraron la muerte nuevamente de la asfixia. La gente no moría por los azotes, la gente no moría por la crucifixión de las manitas, sino moría porque su cuerpo se asfixiaba y no se podía cargar más. Cuando estaban colgando de la cruz, sus brazos se cansaban y su cuerpo se volvía tan pesado que los pulmones no se podían abrir más en el cuerpo y dejaban de respirar. En la crucifixión la gente moría por asfixia, como uno de ustedes había mencionado. Recordemos que eh, nuevamente hago referencia simplemente para que nos metamos en la película, en el papel de la historia, que la crucifixión era una de las muertes más dolorosas y eran las muertes más feas que podían experimentar en la época de Jesús en el Nuevo Testamento. Y le dio esta condena injustamente a Cristo por ser el Hijo de Dios y por el testimonio erróneo y falso y hipócrita de los fariseos, del pueblo de Israel y del gobierno romano que no lo protegió. Este fue el tipo de muerte que vivió nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor en la cruz por cada uno de nosotros. Y con eso en mente, tengamos presente el siguiente versículo, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, se convirtió en 100% hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la vida perfecta que no pudimos vivir y muriendo injustamente en la cruz para que el perdón de tus pecados sea 100% completo y 100% dado hacia ti. Con este captar en mente, continuamos con nuestro siguiente paso en el método de las 4 Cs. Tenemos el captar, el contar, el considerar y el consolidar. El día de hoy, como hemos hecho en nuestras clases, voy a pedir por un voluntario que quisiera contarnos la historia en sus propias palabras, sin quitar nada importante de los versículos y sin añadir ningún comentario importante. María Rosalba, te voy a dar la palabra a ti para que el día de hoy puedas compartir nuestra historia de Lucas 23 con nuestros compañeros de clase. Adelante. Ajá. Bueno, yo también lo escribí para más o menos no salirme mucho del contexto y hacer las cosas así. Yo le puse la historia de los 2 malhechores. Dice que el pueblo miraba que los gobernantes se burlaban de Jesús, ¿sí? El pueblo miraba eso y los gobernantes se burlaban de tal manera que le decían, si eres Dios mismo, sálvate a ti mismo, ¿no? Si eres el Cristo, así le decían los gobernantes. Dice que también los soldados le escarnecían y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y le pusieron un título con letras griegas, latinas, hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. O sea, en las 3 lenguas o idiomas, y para que todos lo pudieran leer. También estaban 2 malhechores colgados. Uno le decía a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y el otro malhechor le dijo a su compañero, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros recibimos lo que merecemos, mas ningún mal hizo. Este último malhechor le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dice que más o menos fue en la hora, ¿verdad? 6ª a la 9ª y es como a las 3 de la tarde, a las 6 más o menos es lo que investigué. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. O sea, hubo unos milagros ahí que Jesús hizo, oh Dios. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, y toda la gente que estaba ahí se volvían golpeándose el pecho, y sus conocidos, las mujeres y los que habían seguido a Jesús, lo miraban de lejos. Siempre Dios tiene, le falta un poquito para quien lo busca. Dice que un hombre llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, no estuvo de acuerdo con la muerte de Jesús, sin embargo, lo permitió, pero le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. Es lo que escribí. Excelente, María, excelente, muy buen trabajo. Y nuevamente un ejemplo de cómo podemos contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. No lo tienes que leer versículo por versículo, pero sí tienes que estar fielmente puesto en la historia, en los eventos que ocurrieron, sin añadir y sin remover algo importante de la historia para que la palabra de Dios obre en los corazones de las personas que te están escuchando. Muchísimas gracias, María, por compartir la historia con nosotros el día de hoy. Continuamos entonces con nuestras preguntas de considerar. Preguntas que al principio parecen que son como muy fáciles, pero nos ayudan a todos a ponernos en el mismo papel, a entender la historia que está ocurriendo. Entonces, el día de hoy comenzamos con nuestra primera pregunta del considerar, que es la siguiente: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Lucas 23, Fabiola, adelante, tienes tu mano levantada.
Eh, los personajes de esta historia que encontré es el pueblo, los gobernantes, Cristo Jesús, Dios, los soldados, los malhechores, la multitud, el centurión, las mujeres, José de Arimatea y Pilato. Muy bien, excelente. Sigamos adelante con cuáles son los objetos o animales de esta historia. Gustavo, ¿tienes tu mano levantada? Los objetos son la cruz, el letrero, el velo del templo que se rasga, el sepulcro, la ropa de Jesús, la corona de espinas que le ponen a él. Muy bien, correcto. Objetos que son bastante importantes a la hora de reconocer el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia el día de hoy? Raúl, adelante. Bien, acá yo estaba buscando, no encontré bien, pero si vemos en otra escritura o en otro evangelio dice que era en Gólgota o Gólgota. Muy bien, excelente. En Gólgota o en el Calvario. También van al camino, van al sepulcro abierto en una peña. El lugar donde ocurrió esta historia se llama Gólgota o Calvario. Es el camino al sepulcro. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Estoy buscando el día específico también en esta historia. ¿Qué día ocurrió esta historia? Ayes, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profesor, el viernes, como nosotros llamamos el Viernes Santo, como a las 3 de la tarde, y es porque tenía que ser antes del sábado, y antes de las 6 de la tarde, porque ya comenzaba el sábado y fue a esa hora, y ya Muy, finalizando el ministerio de Jesús. Amén. El muy viernes bien. a 3 de la tarde. Correcto, Jess, excelente. Tuvo que ser antes del sábado, específicamente este día lo celebramos normalmente en los festivales de la iglesia como el Viernes Santo. Se conoce la crucifixión de Cristo como el Viernes Santo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas y encontramos también que lo sepultaron deprisa antes del comienzo del sábado porque nuevamente no podían los judíos trabajar en esa época, en ese tiempo. ¿Cuál es el problema o los problemas que encontramos en esta historia? ¿Qué problemas se encuentran en esta historia? Raúl Germán, Ecuador. Adelante, Raúl Germán. Hola, bendiciones. El problema de la historia es, vemos el problema de los ladrones, ¿no? Que uno reconoció al Salvador en el último momento y por el cual se le dio el perdón, y el otro no reconoció y no tenía el tema de la reverencia ante el Salvador, ¿no? Y el problema también es que la gente no pudo percatarse de que el Salvador vino hacia ellos y murió por los pecados de cada uno de nosotros, de todo el pueblo. Correcto, muy bien, excelente. Problemas bastante importantes y preeminentes en nuestra historia. Wilson y Silvia, adelante. ¿Cuáles son los problemas que ven en esta historia? Buenas noches con todos. Sí, Jesús tiene que cumplir la comisión, tiene que morir por nosotros para la salvación del mundo. Ese es el problema, ¿no? Dice, ¿cuál es el problema? Para reconciliarnos nuevamente con el Señor, con Dios, con su Padre. Entonces vemos eso que se cumple, y eso es lo extraordinario y hermoso que nos pasó a cada uno de nosotros que seguimos a Cristo, que somos sus seguidores, ¿no? Eso quería comentarlo. Gracias. Muy bien, excelente. La importancia, el problema principal que Jesús tiene que morir, que para la mente de los discípulos, para la mente de los judíos, para la mente de cualquier persona normal, común y corriente, es qué locura tan grande saber que Jesús tiene que morir para nuestra salvación. Voy a dar la palabra a una persona más y seguiremos adelante. Gustavo, adelante. ¿Cuáles son los problemas de esta historia? Sí, el problema también es, bueno, tenemos la crucificación, la muerte y la burla y la injusticia, pero él, a pesar de todo lo que le hacían los soldados y todo, él le pedía al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él estaba por morir y él seguía justificando al ser humano porque sabía que iba a sacrificar. Pero lo grandioso de esto es que él estaba entregando su vida y le estaban haciendo todavía burlas y todo.
esa gente. Y él decía, se justificaba con el Padre, como diciendo, el Señor, el Padre le decía, mirá lo que te están haciendo. Y él le decía, perdónalo, porque no saben lo que están haciendo. En ese momento tan importante, ¿no? Le seguían burlando y él seguía justificándolo, ¿no? Muy bien, excelente, que las personas estaban burlando de Jesús. Habíamos hablado ya un poquito de se resuelve el problema, si se resuelve, cómo se resuelve, pero alguien más quisiera compartir sus comentarios. Luis, tienes tu mano levantada, se resuelven los problemas y si se resuelven, cómo se resuelven. Bueno, a través de la historia sí se ve que se resuelve. ¿Por qué? Porque el primer problema que yo veo ahí es que la gente no tenía temor de Dios, por eso le estaban crucificando, porque ellos se dejaron llevar pues por los que influyeron y no creyeron que le estaban matando al Mesías. Pero como vemos, cuando él murió, él mismo se incluyó, le dio gloria a Dios y reconoció que él era un hombre justo. Y también la palabra dice que mucha gente que estaba ahí presente regresaron golpeándose en el pecho. O sea que para mí sí se resuelve el problema porque ellos creen que Jesús era el Hijo de Dios en ese momento que lo vieron morir y con todo lo que pasó. Muy bien, las personas estaban burlando, pero igual habían otras personas que estaban adorando y pasando un momento muy difícil mientras Jesús estaba muriendo. Ayesa, se resuelve el problema, si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Sí, sí se resuelve porque el gran problema era justamente eh, el cumplimiento de la palabra de Dios a través de Jesús, de que él iba a enviar un Salvador a su pueblo. Y Jesús cumplió con todo, con toda la palabra, fue obediente hasta la cruz. Y sí se resuelve porque a través de nuestra fe en Jesucristo, pues somos salvados. Entonces sí se resuelve el problema de nuestra salvación y del perdón de los pecados. Amén. Excelente, muy bien. El problema más grande que cada uno de nosotros tiene es el pecado y la razón por la que Cristo fue a la cruz fue para resolver ese problema tan grande. Dios Jesús dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Fue capaz de soportar la muerte y enfrentarlo todo, injusticias, malas palabras, abusos, maltrato, para perdonarnos y para darnos la vida eterna en los cielos con nuestro Padre. Continuamos con nuestras preguntas de consolidar. Preguntas que como maestro considero son las más importantes a la hora de compartir una historia bíblica con alguien más, porque nos ayudan a entender nuestro pecado y nos muestran el amor de Dios. Pero antes de llegar ahí, voy a compartir con ustedes el punto principal de esta historia. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Es el siguiente. Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz, una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de eventos milagrosos después de que le entregó su cuerpo y su espíritu. Voy a volverlo a repetir. El punto principal de la historia: Jesús cumplió el sacrificio que era requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz, una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de los eventos milagrosos que sucedieron después de que Jesús entregó su cuerpo y su espíritu. Habiendo entendido la historia, habiendo contado la historia y habiendo hablado sobre los personajes y sobre lo que ocurrió, ahora vamos a hablar sobre el pecado. Vamos a enfocarnos en lo malo y luego vamos a hablar en lo bueno en la siguiente pregunta. ¿Qué pecado general o personal te enseña a confesar esta historia? Raúl, adelante. Profesor, yo veo acá en Lucas 23, 39, donde dice que se burlaban de él. Yo ahí veo el pecado de la burla y el pecado de lo que es la incredulidad. Muchas veces yo, aunque en mi vida personal, aunque uno no se da cuenta, a veces se burla o se burla de chistes o de videos o de situaciones de otras personas y está mal eso. Es un pecado burlarse y a la vez el pecado, o sea, el segundo pecado se ve en la incredulidad. Precisamente el otro día tenía una situación que había pedido a Dios y
mi esposa me decía, si ya se los has pedido, no te apures, no te apures. Bueno, me apuré y después vienen las consecuencias por no creer, porque uno tiene que esperar momentos que se den las cosas que uno le pide a Dios. Y que son dos pecados que veo y que tengo que trabajar, ¿no es cierto?, en mi vida. Muy bien, la incredulidad de creer en la palabra de Dios. Que cuántas veces, bueno, no sé, puede que antes de que fueras más maduro en la fe o antes de que te convirtieras en el cristianismo, mirabas a los cristianos o a las personas de fe y te reías o decías, qué ridículo, que va puerta a puerta hablando sobre Dios, o qué ridículo que piensen que en un libro pueden encontrar la salvación del mundo, qué ridículo que piensen que con dar el dinero para aportar las misiones de la iglesia están haciendo algo bueno, etcétera, etcétera. Muchas veces miramos al cristianismo y decimos qué burla, qué risa, miramos a nuestros compañeros y decimos esto no es verdad, no puede ser, y confiamos más en lo que nosotros queremos hacer y queremos lograr en nuestra vida que en la palabra de Dios que viene en la Biblia y las cosas que Dios quiere que hagamos por él. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, yo el pecado que veo es el miedo y la cobardía, porque a veces, yo en el caso mío, que te dejas llevar y no confías en Dios. Y pasa con lo que dice la historia. Si yo me asemejo y uno dice se burla y no se da cuenta de que uno lo lleva a la masa y le dice no, haz esto o aquello, y uno tiene que confiar en algo que realmente te está diciendo acá está tu salvación, y no llevarte por las masas que te diga no, hacé para allá, no, no. Vos tenés que confiar en algo que te está demostrando tu salvación. Muy, muy bien. En ese tema de la burla y de la incredulidad, la cobardía, que cuántas veces no nos pasa que al tener la oportunidad de querer compartir la palabra de Dios, como que nos da pena o decimos, no, eso mejor lo hago otro día, lo hago mañana con nuestros propios familiares, que a veces uno no tiene familiares que creen la misma fe, y decimos, no, eso lo puedo hablar más tarde, pero ninguno de nosotros tiene el día de mañana asegurado. La palabra de Dios dice que nadie sabe cuándo uno va a morir, nadie sabe cuándo Jesús va a volver, y por eso tenemos no esa presión, pero ese privilegio y esa bendición de compartir el mensaje de la salvación por Cristo, por la fe, con cualquier persona que veamos en cualquier momento. Y muchas veces nos pasa, excelente comentario, Gustavo, que decimos, eso lo puedo hacer mañana, o me da pena, o no sé, o no tengo conocimiento, y Dios te ha dado las palabras, te ha dado su palabra, te ha dado el beneficio de venir a estas clases para aprender, para compartir y para darle paz y tranquilidad a otras personas que todavía no conocen de Jesús. La cobardía. Muy bien, excelente. María, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, yo también siento un poco, yo soy muy sentida, o sea, eso es lo que veo, no sé si es pecado, pero cuando yo leí este versículo, estos versículos y este pasaje, impactó mi vida de decir, de Jesús se burlaron los gobernantes, los soldados, la gente. Entonces, pues si se burlan de mí, no pasa nada, pero sí es, no sé, si es como es la vergüenza o ahorita dicen la cobardía, ¿verdad? Pero aprendí que Jesús pasó por ahí y él aún le dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues nosotros también tenemos que perdonar a esa gente que nos critica, se burla o lo que pase con nosotros. Muy Conmigo. buen comentario, María, excelente. El ego de uno es bastante grande. Y si se burlaron de Jesús, que era un hombre perfecto, que vivió una vida sin imperfección y que lo hizo todo con amor, ¿cuánto más no se van a burlar de cada uno de nosotros que cargamos todos nuestros pecados y toda nuestra impaciencia y todas nuestras inseguridades? ¿Cuánto más vamos a sufrir nosotros por la cruz? El apóstol Pablo habla de eso. Para mí, vivir es Cristo y morir es la salvación del mundo. Y qué bendición tan grande es saber que, bueno, que si se burlan de nosotros, tenemos el mensaje de la paz y queremos es ayudar. Pero ese comentario está muy, muy bien hecho de decir que a veces nos cuesta perdonar o ser pacientes y cuando la gente se burla de nosotros o nos trata mal, en vez de poner la otra mejilla o decir, bueno, no, no hay ningún problema, como que endurecemos nuestro corazón y nos alejamos de ellos en vez de abrir nuestros brazos abiertos a compartir la palabra de amor con ellos, que es Cristo. Muy, muy buen comentario, María. El perdonar
el no ser tan sensible y el dejar abajo el ego de cada uno de nosotros. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Bueno, como dijo los hermanos, para mí yo veo, o sea, obedecer el miedo. Ejemplo, a mí antes a mí me gusta evangelizar en la calle, pero me daba miedo, temor, pero poco a poco, gracias a Dios, lo fui superando, pero aún todavía tengo ese temor, pero yo les invito a todos los hermanos que están aquí en la clase, que eso nosotros debemos hacer, ser obedientes, como Cristo murió en la cruz, y debemos dar ese mensaje a los que no conocen. Y le cuento algo que me pasó, mire, otro día, la semana pasada, yo terminaba mi devocional y como en ese momento yo a toda mi familia, a todos les digo que no me llamen, pero justo terminaba ese devocional y una hermana que es inconversa de mí, justo me llama. Y bueno, yo terminé ya el devocional mío, y le contesté y me dice, mira, aquí hay un señor que quiere hablar contigo, que alguien le comunicó que a ti te gusta evangelizar en la calle y que este señor quiere hablar, que está hablando algún problema que él tiene. Pues yo le dije, ponle para hablarnos por teléfono. Bueno, hablamos y el señor me explicó y todo, y yo tuve una reunión con él, y entonces eso es obra del Señor, porque nosotros somos obedientes, aunque tengamos temor, pero hagamos la voluntad del Señor poniendo nuestros ojos fijos ahí en Jesucristo, que Él cumplió esa misión, que Él vino a morir por todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes y llevar ese mensaje a la calle, a los necesitados, porque como digo yo, es bueno que nosotros nos alimentemos de la palabra aquí en estas clases, y otras clases es de bendición, pero esa bendición que nosotros tenemos que llevar esa bendición a los necesitados que están fuera de las iglesias. Entonces, eso sería la obediencia que a veces a nosotros también nos cuesta, por el temor mismo de comunicar la palabra, por la burla tal vez, pero eso poquito a poquito se va superando. Ese sería mi comentario. Muy bien, Luis, excelente. El miedo a querer compartir la palabra de Dios, el miedo a seguir a Jesús, de pensar de que si crucificaron a Jesús, ¿qué me va a pasar a mí? Habíamos hablado de esto en nuestras clases pasadas con Judas y Pedro, que tenían ese pensamiento en sus cabezas a la hora de ver a su maestro, al Cristo, siendo arrestado y a punto de ser crucificado. Muy bien, excelente. Wilson, adelante, tienes tu mano levantada. Wilson y Silvia. Bueno, yo el pecado que veo aquí y confieso en mi vida es el no reconocer los pecados que he cometido o hemos cometido todos, el pensar que somos autosuficientes y que es a través de Cristo que Él es el que perdona nuestros pecados. A veces nosotros no reconocemos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Creemos que con nuestra autosuficiencia es más que, o sea, podemos hacerlo todo, pero cada día que vivimos tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque si Jesucristo murió en la cruz por nosotros, para redimirnos y ser salvos, necesitamos vivir en santidad, necesitamos ponernos a cuenta día a día de lo que hacemos, porque somos humanos y pecamos y estamos en este mundo, en este cuerpo terrenal que todavía nos jala a cosas que no debemos hacer o a cosas que no debemos decir cuando se discute o la ira, el enojo que tenemos, ¿no? Entonces, debemos estar muy conscientes de que Jesucristo vino acá a este mundo para redimirnos, para salvarnos y vivir agradecidos, y el agradecimiento hacia el Señor lo demostramos a través de nuestro arrepentimiento y de nuestro cambio de vida que debemos tener día a día. Eso. Muy bien, Silvia, excelente. La falta de reconocimiento del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, la falta de vivir una vida santificada ahora estando en la fe, que decimos, bueno, Jesús murió, ya no tengo que hacer nada más.
o simplemente decimos, no, es que yo no quiero hacer nada más. Nos falta esa obediencia, esa determinación de dar gracias, no porque tenemos esa sensación de sentirnos forzados para ganar nuestra salvación, pero para aceptar la salvación que Cristo nos ganó en la cruz y reconocer que este sacrificio que Él hizo no fue nada, o sea, no fue cualquier cosa, sino fue la cosa más importante de todo el mundo, el sufrimiento más grande que alguien pudo haber soportado en esta tierra, cargar con cada uno de nuestros pecados. Yo te hago la pregunta y la he hecho ya varias veces a cada uno de nosotros en esta clase, no la van a responder, pero quiero que pienses en ese pecado que tú has cometido. Y cuando yo te digo ese pecado, estoy segurísimo que algo se te para así en la cabeza y tú dices, ese pecado grande que tú cometiste, que causó problemas con tu familia, que causó problemas con tus relaciones personales, que causó problemas contigo mismo, que todavía te llevan a ese corazón de culpa y de sufrimiento. Ese pecado que causó tantos problemas y pensar que ese pecado fue crucificado en la cruz con Cristo, que ese pecado lo llevó Cristo durante toda su vida y lo marcó ahí en la cruz para que tú tengas el perdón de todos tus pecados. Que no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Y con eso continuamos con nuestra siguiente pregunta de las preguntas de consolidar. Siempre, 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 a la hora de que ustedes compartan una historia bíblica con alguien más, ustedes pueden hablar del pecado todo lo que quieran y pueden enfatizarlo las cantidades que ustedes quieran. Pero siempre, siempre, siempre tiene que prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? Que tiene que haber mucho más evangelio que la ley. ¿Qué es el evangelio? El amor de Dios, la fe en Cristo como nuestro Salvador. La fe en Cristo es lo que te salva. La ley y el pecado no te salva, te lleva al arrepentimiento, pero el evangelio es lo que te mueve a la salvación, es lo que te mueve a vivir una vida de santificación. Entonces, como estamos estudiando el método de las 4 Cs, terminamos con esta pregunta de consolidar, que es ¿en qué versos o palabras ves tú el amor de Dios en esta historia? Ayes, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profesor. A mí me llamó mucho la atención cuando el ver para creer. Muchas personas estaban ahí, el pueblo estaba ahí y se burlaba de Jesús. Y le decían que bajara de la cruz y era Dios y todo, pero al final, cuando él ya muere, cuando ya entrega su espíritu, pues un centurión, y es tremendo, ese es el amor de Dios. Un centurión exaltó a Jesús allí en la cruz y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y todos los demás entendieron en ese momento que verdaderamente el que había muerto era inocente y no merecía morir de esa manera, pero que era el Hijo de Dios. Y eso me llamó mucho la atención. Ese es el gran amor de Dios, que a pesar de que nosotros pedimos, o sea, siempre queremos ver para poder creer, pues en ese momento ese centurión hizo que todo el mundo creyera. Y la palabra, como usted lo acaba de decir, el Evangelio nos hace creer en Jesús, nos lleva a movernos en fe y creer en que Jesús es nuestro Salvador y que a través de él todos los pecados han sido perdonados. Amén. Entonces, esa es mi respuesta. Amén, amén. Muy bien, Ayes, excelente. El ver para creer y saber que por medio de la tradición oral y de la tradición escrita, el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz fue preservado por medio de Dios, con el poder de Dios, para que todas las personas del mundo el día de hoy sepan con seguridad que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una realidad y fue hecho para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Ver para creer, tener esa historia y ese conocimiento. Muy bien, excelente. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Bien, profesor, yo veo el amor de Dios en Lucas 23:43 y es muy curioso porque esta historia es la que más uso en mis prédicas o cuando me toca evangelizar a una persona, porque incluso muchas iglesias se olvidan de esto que está pasando acá, que es, él les respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo más hermoso, porque ahí anteriormente le dice,
cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Es la oración más corta que encontramos en la Biblia. Y él se ganó la gracia, se ganó el perdón y fue al paraíso, siendo un malhechor. Eso es algo que veo el amor de Dios y lo podemos poner en práctica en miles de situaciones de nuestra vida, que vengo del mundo, vengo a ser una persona muy pecadora, y encontrar esto es a mí el que lo uso permanentemente como una prédica, porque demostrar que siempre, siempre tenemos el perdón de Dios, a pesar de todo lo que tengamos. Muy bien, excelente, Raúl. El amor y el perdón de Dios es nuestro con seguridad. Jesús nos lo ganó en la cruz y tenemos esta confianza de saber de que es 100% nuestro, nuestra posición, nuestro estado. No es un pecador nuevamente, sino ante los ojos de Dios por medio de Cristo. Dios nos ve como Jesús, sin mancha, sin imperfección, sin pecado, regocijándose en nuestra vida para Él. Elina, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, precisamente lo mismo que dijo el hermano. Yo veo el amor de Dios ahí en esa parte cuando Jesús le dice al ladrón, al malhechor que tiene ahí al lado, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor cumple con todo lo que Él vino a hacer. Él vino a perdonar, ¿verdad? Él vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna. Y lo que nos corresponde a nosotros, que es aceptar ese perdón que Él nos está regalando por su gracia. Y este malhechor toma la decisión en ese momento y le dice, se arrepiente, ¿verdad? Tiene una actitud de arrepentimiento y el Señor le perdona. No importa qué clase de pecado, el pecado más grande que tengamos, lo que sea, el Señor perdona, porque Él vino a eso, ¿verdad? Entonces, ahí veo yo el amor del Señor, veo lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Y esa es la misión nuestra, ¿verdad? De llevar ese mensaje de salvación a los demás. Amén. Muy bien, Elina, excelente. Que el perdón de cada uno de nuestros pecados es dado hacia nosotros inmerecidamente. Que recordemos ese criminal que estaba al lado de Jesús, que lo reconoció como el Cristo y le pidió que lo llevara a los cielos. Probablemente no hizo absolutamente nada antes de morir, no fue a la iglesia, no tomó de la Santa Comunión, posiblemente fue bautizado, puede que no, la historia no nos menciona esto, pero sabemos que por fe en Cristo, este malhechor, esta persona fue salvada, perdonada por sus pecados y llevado al reino de los cielos con él ese mismo día. Saber que solo por la fe tenemos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Muy bien, excelente. Wilson, Silvia, adelante, tienes tu mano levantada. Yo veo en el 45, cuando dice el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En esa parte es cuando Jesucristo muere, el velo se rasgó porque Jesucristo murió por nosotros para restablecer la relación nuevamente con el Padre. Porque al pecar Adán y Eva, la relación con la humanidad fue totalmente, o sea, se perdió la relación con el Padre. Y la humanidad vivía en pecado. Entonces el Padre decidió que su Hijo vaya a la tierra para volver a restablecer esta relación con la humanidad. Y es por eso que al rasgarse el velo en el templo, el momento que muere Jesucristo, esa relación nuevamente se vuelve a tener, porque Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y restauró la relación con el Padre. Sí, recordemos también que en el Antiguo Testamento había que interceder a través del sumo sacerdote para que ingrese al templo, ¿no? Y pueda como quedarnos pidiendo, digo de esa manera, pidiendo a Dios. Ahora no, ahora tenemos esa relación directa con Él. Antes era la ley, ahora es la gracia. Y tenemos nosotros esa comunión perfecta con Él que debemos de cultivarla, debemos de ansiar más, de fortalecer esa relación que cada vez vamos perdiendo, ¿no? Vemos los fariseos cómo se burlaban
ahora también hay fariseos, quizá algún rato también fuimos fariseos porque no creíamos, pero conocemos la palabra y nos vamos acercando más a él y vamos viendo eso, ese regalo precioso que habla en Juan 3:16, ¿no es cierto? Que nos dio a Dios, a Jesús, para la salvación del mundo. Es lo que queríamos aportar también. Gracias. Muy bien, excelente. Por cuestiones de tiempo, le voy a dar la palabra a Luis y luego vamos a seguir con nuestra última parte de la clase. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo diría que en todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo se ve el amor, pero lamentablemente, como yo siempre digo, que vino al judío primero, a su pueblo, pero en todo lo que Jesús se sacrificó, ese amor que Dios mandó a manifestar a través de Jesús a su pueblo no creyó y hasta ahora sigue no creyendo. Entonces, este sería mi comentario. Muy bien, excelente. El amor de Cristo lo vemos en toda su vida, desde el principio que nació hasta su muerte en la cruz. Estamos presentes en cada acción que él hacía. Meditemos en nuestros comentarios que acabamos de hacer. Aquí nos lleva Dios a orar y a pedir mientras seguimos aprendiendo de su palabra, mientras seguimos entendiendo los contenidos de su vida, de la obra del Salvador. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder practicar la historia entre nosotros, pero nos queda una lección más en la que voy a pedir por un voluntario este jueves a alguien que quisiera practicar contando la historia en la clase. Bueno, ¿cuál es el significado de la crucifixión? Y voy a tomar el tiempo de explicarlo con claridad para que tengamos la base bien firme sobre este fundamento principal de nuestra fe y para responder a alguna pregunta y un comentario que tengan después de la explicación de esta parte del curso. El significado de la crucifixión. Consumado es. Consumado es. Con la muerte de Jesús ya fue pagado lo necesario. Hacemos referente al comentario que hizo Wilson y Silvia sobre en el Antiguo Testamento. Para que las personas del pueblo judío puedan ser perdonados, tenían que ser justificados con un sacrificio de un animal que sea perfecto, entre comillas, sin ningún hueso roto, sin ninguna mancha. Tenían que ser rociados con la sangre por medio del padre del high priest de esa época para ser limpiados de su pecado y perdonados. De la misma manera, ya fue pagado lo necesario, lo que debíamos, y fuimos justificados por medio de la muerte de Jesús en la cruz, haciendo referente a ese sacrificio tan grande que él hizo. Él declaró que el castigo por el pecado fue pagado en su totalidad, por completo. En Juan capítulo 19, Jesús dijo: todo se ha cumplido. En otras palabras, he hecho todo lo necesario, lo he pagado todo para que las personas por las que vine a redimir sean completamente redimidas y sean completamente libres. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. A la hora de que completó todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Cristo, a la hora de que murió injustamente en la cruz, le inclinó su cabeza y entregó su espíritu y su alma a Jesús. Nadie lo mató, él entregó su espíritu y su cuerpo para nuestro sacrificio y para nuestro beneficio. El mensaje de la cruz es una locura. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es el poder de Dios, es nuestra salvación. Primera de Corintios 1:18, el apóstol Pablo hablando sobre esto, el mensaje de la cruz no tiene sentido. No tiene absolutamente sentido para una persona secular, cualquier otra persona que no es de la fe, leen sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y piensan, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo es posible que un hombre vaya a morir y que porque yo tenga fe en este sacrificio y esta persona haya resucitado, mis pecados hayan sido perdonados? No tiene sentido. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:18, es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, para cada uno de nosotros que tienen la fe, este mensaje es el poder de Dios. El sacrificio de Jesús, de Dios en la cruz, era para frustrar
al inteligente, para frustrar al sabio y para frustrar a aquellas personas que querían saberlo todo, para que Jesús, Dios, mostrara su sabiduría y su entendimiento sobre el mundo y nos hiciera saber que, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es correcto, es real y es para el perdón de nuestros pecados. 1 Corintios 1:18. En Efesios 2:14, el apóstol Pablo también nos menciona el sacrificio de Jesús. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. Nos reconcilia con Dios y nos une a cada uno de nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. En la cruz, Jesús une al pueblo de Dios en un solo cuerpo, aunque sean de distintos países o razas. Uno de ustedes ha hecho el comentario, no son solo los judíos, pero son cada una de las personas de este mundo que tienen fe en Dios y en este caso tienen fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: porque Cristo es nuestra paz, de los pueblos judíos y gentiles todo el mundo, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Nosotros no somos personas de diferentes culturas o diferentes razas, diferentes lenguajes, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el sacrificio de Jesús no existe el colombiano. En el sacrificio de Jesús no existe el argentino, no existe el venezolano, no existe el americano, el europeo. En el sacrificio de Jesús existen las personas que se han unido en la fe como miembros de la familia de Dios y la familia de los santos en los cielos. Somos un solo cuerpo trabajando juntos en este mundo en diferentes lugares para llevar a más personas a que sean parte de nuestra familia en Cristo. Colosenses 2:15. Es su triunfo público. Dios ha hecho saber y le ha declarado al mundo que ha sido victorioso sobre la muerte, sobre el demonio, sobre el diablo y sobre la maldad. Es su triunfo público. En la cruz se hizo pública la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Colosenses 2, nuevamente el apóstol Pablo escribiendo: desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y a veces pues podemos pensar en el sacrificio de Jesús como algo horrendo, pero también pensamos en el sacrificio de Jesús como la gran victoria de Dios sobre el pecado. Jesús no solo murió, pero fue resucitado, y esto lo vamos a hablar en nuestra siguiente clase. Es su desfile público, exhibiendo su amor, exhibiendo su gracia y exhibiendo su poder sobre cada uno de nuestros pecados y sobre la muerte. Colosenses 2. Isaías 53, versículo del Antiguo Testamento. Es el castigo de nuestra paz. El sacrificio de Cristo es el castigo para nuestra paz. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Por medio del castigo que sufrió Jesús, castigo que debimos haber sufrido nosotros en el infierno, separados de Dios, somos perdonados y tenemos paz. Tú tienes posesión de esta paz, de saber de que tus pecados son perdonados. Tú tienes posesión de esta paz, de saber de que Jesús lo sufrió todo por ti y de saber de que lo hizo todo porque te ama y porque quiere tener esta relación personal contigo. Dios y hombre unidos por el medio del sacrificio de Cristo, dándonos paz en esta tierra, sabiendo y teniendo perdón. Isaías 53:5. Mateo 27, versículos 50 al 51. El sacrificio de Cristo es acceso directo a Dios Santo. Es el único acceso directo, la única razón por la que podemos tener unión con Dios es por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Mateo 27.
Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, mostrando el poder de Dios, la confirmación de que no había separación. El tema importante del rasgo de este templo es que en el templo de los judíos en esa época, la parte donde estaba Dios, donde estaba se me olvidó la palabra, aquí la tengo presente. No es el sepulcro, es el... ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? En el templo de Dios, la parte más santa es donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba no el sepulcro, pero tiene una palabra específica que se me acabó de ir de la mente. ¿Ayesa? El lugar santísimo. Sí, el lugar santísimo, pero el velo del templo. En inglés se llama The Ark of the Covenant, el arca del Covenant. El arco del pacto. El arco del pacto, excelente. El velo del templo. Muy bien, muy bien. Y eso era para que estuvieran presentes. Yo sabía la respuesta, pero quería que participaran. Bueno, en el templo de Cristo, en la parte más santa, es donde estaba el arca del pacto, los 10 mandamientos y las cosas más santas, donde se decía que Dios habitaba. Ningún humano podía entrar a esta parte santa más pequeña del templo, porque si entraban a la parte donde vivía Dios, iban a morir. Llegaba al punto de que el padre o el priest, cuando estaban a punto de entrar, le amarraban una soga a la cintura, que si llegara el caso de que fuera a morir porque estaba presente de Dios, él era la única persona que podía entrar una vez al año a derramar sangre sobre todo. Dice, si llegara al punto de que fuera a morir, lo pudieran arrastrar con la soga de vuelta para que nadie fuera a tomar el riesgo de morir por entrar a esta parte más santa. Y esta parte más santa estaba dividida con un telo, con una cortina bastante gruesa, bastante grande, previniendo que las personas pudieran pasar y tener acceso con Dios. Leemos en Mateo 27. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Y en ese momento, cuando entregó su espíritu, y con nuestra lectura de Juan, cuando se cumplió todo y se pagó todo por nuestros pecados, en ese momento, la cortina del santuario del templo donde habitaba Dios se rasgó en dos, de arriba a abajo. En otras palabras, se puso un acceso directo entre el hombre y Dios por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. La única razón por la que cuando tú puedes orar, le puedes orar directamente al Padre, por la que cuando tú te vayas a morir puedas ver la cara de Dios, es por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Con la muerte de Jesús y el desgarramiento del velo del templo, Dios proclamó lo siguiente: todo lo que impedía el camino a mí, para ustedes los pecadores, ha sido removido. ¿Acaso no escucharon a mi hijo clamar, todo se ha cumplido? Su pecado ya no obstaculiza nada entre nosotros. Por consiguiente, el camino hacia mí ha sido abierto por el sacrificio redentor de mi hijo. Dejen de lado sus apresiones y temores. Deja tu duda, deja tu temor, deja esa culpa que te mueve por los pecados que he cometido. Déjalo atrás. Tienes acceso directo a Cristo. Vengan a mí, dice Dios, con sus pecados y con su gratitud por el perdón, con su confesión de fe como niño y con sus dudas, con sus tristezas, con sus gozos. Dalo todo, déjalo todo con Dios. Escuchen esta divina invitación, porque tienen a un Padre reconciliado con ustedes por la muerte de su Hijo. Él ha hecho de cada uno de ustedes un rey y un sacerdote ante Dios con libre acceso a su trono. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 5, 9, 10 y Hebreos 4, 16. Y esto lo encontramos en el comentario de la historia bíblica del libro del Nuevo Testamento. Jesús ha hecho y ha creado este acceso directo con Dios y te lo ha dado completamente gratis a ti por medio de la fe. Tú tienes posesión de esto. No necesitas de otro intermediario que sea que hable por ti. No necesitas orarle a nadie más, sino orarle a Dios y orarle a Jesús y darle gracias por su sacrificio. ¿Alguna pregunta sobre los temas que compartimos al finalizar nuestra clase el día de hoy sobre el significado de la muerte, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? ¿Alguna pregunta?
Wilson, adelante. Ya, ahí sí. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto?, de que dice que se apresuraban antes de que llegara el sábado y que querían como que todo se haga el día viernes, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz. ¿Nosotros guardamos el sábado? Es la pregunta. Bueno, nosotros va a haber muchas discusiones aquí o muchos comentarios en este tema, pero el sábado es muy importante. Nosotros como cristianos lo hacemos el domingo que guardamos, el sábado también, unos otros, y creo que voy a levantar una serie de comentarios que quisiera escucharles, ¿no? Porque habla ahí del sábado, antes de que se apresuraban, antes de que llegue el sábado, en la hora tercera en la tarde, antes de que sea ya el sábado, como que el sábado habla mucho. Quisiera un comentario sobre esto, profesor, gracias. Muy bien, excelente. Te voy a dar porque este es un tema, este curso que están tomando ustedes es un tema bastante principal, ¿no? Es una iniciación, queremos darle paso por paso a los conocimientos de la Biblia. El siguiente curso que yo voy a estar dictando la siguiente semana es La Ley y el Evangelio, un curso que habla exactamente de eso, qué significa todas las leyes del mandamiento, del Antiguo Testamento, y si tenemos que seguir todo eso ahora que Jesús vino, cómo funciona, de qué se trata, etcétera, etcétera. Este curso lo vamos a tomar, si desean tomarlo conmigo, lo pueden tomar conmigo, si desean esperar a tomarlo con otra persona, no hay ningún inconveniente, pero tenemos un curso que habla exactamente de eso. En pocas palabras, te lo resumo de esta forma. Jesús al venir como hombre y como Dios, cumplió perfectamente con todos los sacrificios y todas las profecías y todas las leyes morales, civiles y perfectas del Antiguo Testamento. Con sus discípulos les dijo lo siguiente: los fariseos, Jesús había predicado en una sinagoga y lo habían echado por haber predicado en esta sinagoga con sus discípulos. Y mientras estaban caminando fuera de la sinagoga, los discípulos empezaron a agarrar de los cultivos de maíz que estaban alrededor en el camino. Y empezaron a agarrar y estaban hablando con Jesús y estaban comiendo. Y mientras estaban comiendo, cayeron en cuenta de que era el día sábado. Y que como día sábado era ley y costumbre de que no podían trabajar ni siquiera coger de los cultivos de las comidas que estaban alrededor. Los fariseos de la sinagoga los habían visto y preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo se atreven a haber hecho este tipo de pecado, este tipo de maldad? Y le preguntaron, ¿cómo pudiste haber dejado que tus discípulos hayan hecho un trabajo y hayan seguido y hayan violado el sábado? A lo que Jesús respondió lo siguiente: el sábado, no, dijo lo siguiente: el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. En otras palabras, la razón por la que Dios descansó en el séptimo día, en el día de la creación, no fue porque él tenía que descansar, pero fue para darnos un ejemplo de que como personas mortales, tú y yo no podemos estar haciendo todo al 100% todos los días de nuestras vidas, que tú y yo tenemos que descansar. El problema pasa que a veces tomamos las leyes de Dios y ponemos o insertamos más de lo que Él quiere que nosotros insertemos. Y sabemos que esto es bien claro en el Nuevo Testamento porque Jesús hace el comentario: el hombre no fue hecho para el sábado, pero el sábado fue hecho para el hombre. En otras palabras, no significa que nosotros sigamos el sábado o no. Tú tienes la libertad, como hijo redimido de Jesús, de descansar cualquier día de la semana, y también tienes la libertad de adorarle a Dios cualquier día de la semana, no solo el sábado, no solo el domingo, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cualquier día dándolo todo por Dios. Y estos son comentarios que vamos a poder hablar más, que vamos a poder explicar más en los siguientes cursos de Academia de Cristo, por ejemplo, el que viene la siguiente semana, que es la ley y el evangelio. ¿Me hice entender, Wilson? Sí, sí, gracias, profesor. Sí dice que descansó el séptimo día, descansó y hubo doble bendición. Es algo extraordinario, ¿no? Como dice, descansa, pero ese día te voy a bendecir el doble. Y no es el sábado, no es el domingo, es el día que uno lo sienta. Eso fue dado para los judíos. Y el día de hoy es otra situación. Ya no estamos en el legalismo. El legalismo es un espejo nada más. Ahora es la gracia, y la gracia es la que prevalece ante el legalismo. El legalismo nos hace ver los pecados
y la gracia nos hace sentirnos libres de esos pecados, que somos nuevas criaturas y que tenemos un Dios, un Jesús que murió por nosotros para salvación de nuestros pecados. Eso, Juan, gracias. Muy bien. Y el tema y el punto más importante de eso es que solo es posible que nosotros no tengamos que seguir ninguna de esas leyes por medio del sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz. Si eso no existiera, estaríamos bajo las mismas leyes del Antiguo Testamento. Pero por medio de la gracia que nos dio Dios, por medio del sacrificio, tenemos la libertad de adorarle cualquier día de la semana y darle gracias y bendecir y descansar cualquier día de la semana, no solo el sábado, no solo el domingo. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de que cerremos nuestra clase el día de hoy? Si no, les recuerdo, también me pueden escribir en cualquier momento por mensaje privado en WhatsApp. Por cuestiones de trabajo a veces se me hace difícil responderles de inmediato, pero cuando se me abra el tiempo, yo les respondo sus preguntas o comentarios. La tarea para nuestra última clase de este curso. Qué triste historia, se está terminando nuestro tiempo juntos de nuestras lecciones, pero nuestra última clase va a ser este jueves y les dejo encargado ver el video de la lección 8 y leer Lucas capítulo 24 del 1 al 12 y leer Juan capítulo 20 del 19 al 29. Por favor, preparen las preguntas de considerar y consolidar para ambas de estas historias que vamos a compartir en nuestra última clase juntos. El video y la grabación y la tarea la voy a compartir nuevamente en unos minutos. A la hora de ver la grabación, por favor, esperen 1 o 2 horas mientras cargan nuestro canal de YouTube privado para darle chance de que se publique correctamente y tengan acceso a las grabaciones directamente. Habiendo dicho eso, cerramos entonces con una oración. Y oramos. Padre, te damos las gracias y te bendecimos porque eres todopoderoso y porque hiciste lo imposible por nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para aceptar, para reconocer y para proclamar el mensaje del Evangelio, el sacrificio y la muerte que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Tú nos has dado el perdón. Tú nos has dado la paz, tú nos has dado de tu amor y por eso nos regocijamos sabiendo de que somos hijos perdonados, redimidos, perfectos ante tus ojos por medio del sacrificio que hizo Cristo. No por lo que nosotros hacemos, no por nuestras dudas, no por nuestro temor, pero por medio del sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase, a este estudio bíblico. Dales la paz, dales amor y dales la fuerza de poder compartir el mensaje de sus conocimientos con otras personas. Ellos son capaces, ellos pueden hacerlo. Tú les has dado el conocimiento y les has dado las palabras y les has dado el motivo para hacerlo de una forma apropiada, de una forma correcta. Todo esto más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por todos nosotros. Amén. Amén. Señor. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir. Un abrazo y nos vemos el jueves. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Pasen linda noche. Nos vemos el jueves.